Hola, sean todos bienvenidos. Hola, soy una mujer que trabaja como cocinera. Me casé recientemente y estoy disfrutando plenamente de mi vida de recién casada. Por lo general, no comparto detalles sobre mi pasado con las personas a mi alrededor. No tengo muchos amigos, pero a menos que sea alguien muy cercano, suelo mencionar que tuve una infancia bastante común. Sin embargo, mi infancia no fue tan tranquila. No fue porque fuera infeliz, sino porque había alguien que me amaba mucho, mi abuelo. Él era mi única familia, y recuerdo pasar mucho tiempo con él. Me protegía con su amor, ya que era huérfana y no tenía a mis padres. Mi abuelo trabajaba como obrero en la construcción para mantenerme, recogiendo papel viejo para vender o recolectando frutas y verduras para cargar en el camión y venderlas. Como resultado, no tengo fotografías de mi infancia, ya que mi abuelo pensaba que debía guardar esos recuerdos. A los 6 años, me llevó a un estudio de fotografía para tomar una foto en cada cumpleaños, registrando así mi crecimiento a lo largo de los años. Aunque no asistí al jardín de infancia, aprendí el alfabeto y los números. A pesar de ser pobres, mi abuelo tenía una buena reputación en el vecindario, y los vecinos se ofrecían como voluntarios para cuidarme, elogiando sus esfuerzos para criarme. De esta manera, podía disfrutar de comidas calientes y jugar con los niños mayores de los vecinos, de quienes aprendí muchas cosas. Cuando mi abuelo regresaba del trabajo, venía a buscarme a la casa donde vivíamos, que era vieja y pequeña, con solo un baño, una cocina y una habitación. A pesar del frío en invierno y el calor en verano, no era incómoda para nosotros dos. En verano, mi abuelo arreglaba un ventilador que había encontrado en un desguace, mientras que en invierno conseguía mantas usadas y sábanas calientes, lavándolas cuidadosamente para cubrirme. Aunque los recursos fueran limitados, mi abuelo hacía lo mejor que podía para cuidarme. En el barrio donde vivíamos, todos enfrentaban desafíos similares, pero recibíamos generosa ayuda de los vecinos. Me recogían en la escuela el primer día, se turnaban en los días de clases e incluso preparaban comida para mi canasta de picnic en excursiones escolares como muestra de agradecimiento. Mi abuelo, siendo hábil, arreglaba electrodomésticos para los vecinos, y la gente colaboraba, compartiendo habilidades en un vecindario amigable donde todos se llevaban bien. Sin embargo, no podía evitar las conversaciones susurradas que circulaban a mis espaldas, comentando sobre mi abuelo y yo. Probablemente estaban curiosos sobre por qué mi abuelo me estaba criando en circunstancias tan difíciles. Nunca compartió detalles sobre mis padres mientras crecía. Cada vez que preguntaba por ellos, él simplemente mencionaba que se habían ido al cielo poco después de mi nacimiento. Así que asumí que era cierto. En los primeros años de la escuela primaria, pensaba que mis padres habían fallecido debido a una enfermedad difícil de tratar, como el cáncer. Sin embargo, en los años posteriores de la escuela primaria, escuché varias historias diferentes, principalmente de las vecinas. No estoy segura, pero dudo que mi abuelo se haya casado alguna vez. Él es un anciano de aquí, y nadie ha oído hablar de su esposa. Tal vez porque no existía. Mi abuelo afirmó claramente que mi madre y mi padre se enfermaron y fallecieron, pero los vecinos no tenían más información al respecto. Era desconcertante que nunca hubieran visto a mi abuela. Según una vecina, para que yo hubiera nacido, mis padres debían existir, lo que significaba que también necesitaría una abuela. Al darme cuenta de que en nuestra casa no había fotos familiares de mis padres, y mucho menos una fotografía de mi abuela, la confusión aumentó. En su casa, solo había un pequeño álbum con fotos que mi abuelo me mandaba tomar una vez al año y algunas tomadas por los vecinos. A medida que avanzaba hacia la secundaria, entrando en la pubertad y volviéndome más rebelde, comencé a cuestionar mi identidad, especialmente al vivir solo con mi abuelo. Las preguntas sobre mis padres se intensificaron, y en el 9º año decidí confrontar a mi abuelo. Por favor, abuelo, dime la verdad. ¿Dónde están mi madre y mi padre? ¿Murieron o están vivos? ¿Por qué no hay fotos? ¿Quién es mi abuela y por qué no hay fotos de ella?
Los vecinos dicen que has vivido aquí mucho tiempo, pero nadie ha visto a mi abuela. ¿Me estás ocultando algo? Le cuestionaba como si estuviera interrogando a un criminal. Desesperada, lloré después de emocionarme, y mi abuelo simplemente me consoló, diciendo: Alexa, lo siento mucho. Una cosa que puedo prometerte es que eres mi nieta. No importa lo que digan los demás, eres mi nieta y la persona que más amo. De hecho, tus padres no pudieron criarte, así que te dejaron en mi puerta y se fueron. Me comunicó que, si mis padres estuvieran vivos, volverían por mi causa. Mostró una pequeña pulsera, explicando que era lo que mi madre y mi padre habían dejado para mí. Creía que la tenía desde el nacimiento en el hospital. Al ver eso, mi curiosidad disminuyó un poco. Aunque era verdad que mis padres me habían abandonado, pensé que el amor de mi abuelo era suficiente para criarme. A partir de ese día, logré controlarme y escapar del torbellino de la adolescencia. No tenía planes de ir a la universidad, ya que éramos demasiado pobres para considerar esa opción, y no quería cargar más a mi abuelo. Decidí mi carrera antes de ingresar a la escuela secundaria. Abuelo, quiero ser cocinera. Quiero unirme a un curso de cocina cuando esté en el último año de la escuela secundaria, obtener mi licencia y, al graduarme, conseguir un trabajo de inmediato, le dije. Él ofreció pagar mis estudios, sugiriendo que fuera a la universidad, pero yo estaba decidida a seguir mi plan. Comencé mi aprendizaje culinario en el último año de la escuela secundaria a través de un programa de formación profesional de la escuela. Obtuve varias licencias de cocina, conseguí un trabajo un mes antes de graduarme y, una semana después de obtener mi diploma, recibí mi primer salario. Compré filetes y, al llegar a casa, sorprendí a mi abuelo al entregarle el dinero restante. Abuelo, este es tu dinero para gastar. Es lo que sobró después de comprar los filetes, expliqué. Sin embargo, él se resistió a aceptarlo, argumentando que era mi ganancia y debía gastarlo en mí misma. Ante su negativa, amenacé con irme de casa, insistiendo en darle el dinero. Finalmente, mi abuelo lloró al aceptar el sobre y lo colocó en su libro especial. Compartir una cena de filete en la casa donde crecí fue una experiencia única. Me sentí orgullosa de poder hacer algo por mi abuelo por primera vez en la vida y me sentí feliz mientras conversaba animadamente con él. De repente, hubo un golpe en la puerta, sorprendiéndonos a ambos. Al abrir, nos encontramos con 2 agentes de policía. Preguntaron por Arnaldo, mi abuelo, y cuando confirmamos, dijeron que necesitábamos acompañarlos a la comisaría. Al cuestionar el motivo, explicaron que el señor Arnaldo estaba siendo acusado de secuestrar a un niño. Por lo tanto, necesitábamos ir con ellos para dar explicaciones. Quedé atónita. ¿Secuestrar a un niño? No entendía por qué acusaban a mi abuelo de un crimen tan terrible. Afirmé que él no era ese tipo de persona, pero la policía insistió en que debíamos acompañarlos. Esa noche, mi abuelo y yo subimos juntos al coche de la policía y, al llegar, esperamos en el lugar designado. Curiosamente, mi abuelo parecía increíblemente tranquilo. Después de un tiempo, el policía regresó acompañado de algunas personas más. Una mujer de unos 50 años y una pareja de la mano se acercaron. La mujer gritó al acercarse a mi abuelo y a mí, afirmó que él era responsable de llevarse a la hija del presidente. Atónita, pregunté a quién había secuestrado mi abuelo. El policía pidió a la mujer y a mí que permaneciéramos tranquilas. Entonces, la pareja que estaba detrás de la mujer se acercó a mí y preguntó si yo era Alexa. Al confirmar, lágrimas llenaron los ojos de la mujer. En ese momento, me sentí confusa e incómoda, asintiendo con la cabeza. De repente, ella me abrazó y comenzó a llorar fuerte, diciendo que era mi madre. Escuchar esas palabras fue impactante y confuso, pero la actitud tranquila de mi abuelo me dejó aún más perpleja. Él se levantó serenamente y declaró que finalmente yo había vuelto y que todo estaba bien.
La mujer de 50 años gritó, pensando que era ridículo que no tuviéramos parentesco con el niño de su orfanato. Insistía en que mi abuelo necesitaba ser castigado por secuestro, mientras yo gritaba que él era inocente. La pareja observaba confundida. La mujer de 50 años explicó que un par había visitado su orfanato, dejando a un bebé frente a la institución. Habían dejado una carta informando que regresarían para llevarse al hijo, incluyendo toda la documentación hospitalaria del niño, que tenía alrededor de 3 o 4 años. Sin embargo, no había registro del niño ni documentos de adopción. Entonces, recordé un incidente antiguo en el que un niño desapareció. En ese momento, hubo una gran conmoción, con informes a la policía y registros de niños desaparecidos, pero nunca pudieron encontrar al niño. Recordando que un anciano que trabajaba en el orfanato había renunciado repentinamente, siendo cercano a los niños, consideré despedirlo en ese momento. Él había renunciado antes de que pudiéramos hacerlo. ¿Podría haberse ido para llevarse a un niño del orfanato? Dejando atrás a la mujer que profería gritos, la pareja se sometió a la prueba de paternidad, mientras mi abuelo observaba tranquilamente. Interrogó a la policía para confirmar si realmente eran los padres de Alexa. La respuesta de la policía fue que tendríamos que esperar los resultados de la prueba. Luego, mi abuelo expresó al oficial que, si era necesario, estaría dispuesto a ir a la cárcel, pero pidió contar su historia. Sujetó la mano del policía y comenzó a hablar, siendo confirmado por la policía que estaba allí para defenderse. Mi abuelo afirmó que hablaría cuando la prueba confirmara la paternidad. La policía dudó y consultó la opinión de la pareja, que estuvo de acuerdo en esperar los resultados de la prueba si esa era la única manera de que el anciano contara la historia. Así, mi abuelo permaneció en casa bajo fianza, mientras yo lo acompañaba yendo y viniendo del trabajo. 2 días después, se revelaron los resultados de la prueba de paternidad, confirmando que eran mis padres con un 99,999% de certeza. Finalmente, después de 20 años, conocí a mis padres. Al escuchar los resultados de la prueba, sentí algo extraño, sin darme cuenta de que las lágrimas caían por mi rostro. Mis padres me abrazaron y lloraron fuerte. La directora del orfanato miró a mi abuelo y gritó, como si estuviera lista para acusarlo. Insistió en que él tenía la intención de sacarme del negocio, demostrando exaltación e irritación. Como prometió, mi abuelo comenzó a contar la historia, presentando varios papeles sacados de casa para mostrar a la policía. Explicó que, de hecho, trabajó como conserje en el orfanato, no muy lejos de donde vivía actualmente. Un día, al llegar para trabajar temprano, encontró a una niña durmiendo frente al orfanato, toda encogida. Sospechando que era una niña abandonada por sus padres, se preocupó por el frío y la llevó adentro. La niña se despertó y lo llamó abuelo, entregándole una bolsa que contenía una muñeca, papeles y una carta que decía que volverían a buscar a su hija. Al llevar al niño al orfanato, ella comenzó a vivir allí mientras él realizaba sus tareas de limpieza. Se dio cuenta de que, la mayoría de las veces, el niño tenía una expresión sombría. Descubrió que la directora la maltrataba, especialmente después de la llegada de otro niño, desquitando su enojo con la niña. La pequeña era obligada a realizar trabajos duros, como lavar ropa y platos, lo que resultaba en manos rojas, congeladas y sangrantes. Al intervenir varias veces con la directora, pidiendo que cesara el trato cruel, simplemente fue despedido. Cuando me fui, sentí un profundo pesar por la niña, que parecía visiblemente infeliz. Fue por eso que tomé esa decisión, explicó mi abuelo. Mencionó que, en ese momento, ya tenía una bolsa con esos documentos. La directora, negligente, ni siquiera se molestó en leer los documentos en la bolsa, siendo acusada de no registrar la situación y de ser abusiva. Ante esto, mi abuelo asumió la responsabilidad y comenzó a criarme como su nieta. Reconocía que estaba equivocado, pero sentía que no había otra alternativa.
Al concluir su relato, la policía y yo nos encontrábamos en un dilema, mientras la mujer se mostraba triunfante, acusando a mi abuelo de inventar una historia para perjudicarla. Amenazó con demandarlo por difamación. La policía solicitó evidencias para respaldar la afirmación de mi abuelo. En ese momento, él se levantó con confianza, mencionando a la señora Carmen como testigo. La policía buscó de inmediato a la señora Carmen, y mientras esperábamos ansiosos, la verdad se reveló más tarde en la comisaría. La señora Carmen compareció personalmente como testigo, presentando fotos de mis manos rojas y congeladas que había tomado en ese momento. Al ver esas imágenes, mi madre comenzó a llorar. Otras fotos mostraban agresiones de la directora, con evidencias incuestionables, y la directora fue acorralada. En ese momento, mis padres anunciaron que la demandarían. A pesar de las disculpas de la directora, fue arrestada por violencia contra niños. Esa noche, mi abuelo y yo logramos regresar a casa. Fue entonces cuando escuché la historia de mis padres, quienes fueron engañados en negocios, se quedaron sin dinero, vivieron en las calles y, incapaces de criarme, me dejaron en el orfanato. Trabajaron arduamente para recuperarse financieramente, regresando al orfanato tan pronto como tuvieron algo de dinero. Sin embargo, descubrieron que yo había desaparecido y no estaba registrada. Recientemente, al regresar al orfanato, la directora sugirió que quizás el conserje había secuestrado a un niño, lo que llevó a la denuncia a la policía. A pesar de los intentos de la directora de culpar a mi abuelo, terminó ayudando inadvertidamente a mis padres a encontrarme. Aunque las acciones de la directora fueran imperdonables, mis padres, quienes recientemente estabilizaron sus finanzas, expresaron culpa por haberme abandonado. Sin embargo, ahora creían que podrían aliviar un poco la carga de sus conciencias. No albergaba ningún resentimiento hacia mis padres, simplemente estaba emocionada y ansiosa por finalmente conocer a mi madre y mi padre. De manera similar, no culpaba a mi abuelo, él me salvó y brindó un amor y cuidado inmensurables mientras vivía con él. Creo que esa fue la razón por la cual no guardaba rencor hacia mis padres. Me aseguré de expresarles que entendía su situación y les agradecí por haber regresado para encontrarme. Mi madre me abrazó llorando y luego se arrodilló frente a mi abuelo, agradeciéndole profundamente. Reconoció que, si no fuera por él, no habría crecido tan bien como crecí. Aunque consideraba que era tarde, expresaron profunda gratitud y afirmaron que cuidarían de él a partir de entonces. Querían que viviéramos todos juntos, pero mi abuelo se negó varias veces. Sin embargo, mis padres fueron implacables. Mi abuelo y yo nos mudamos a la casa de mis padres para vivir juntos, pero la adaptación no fue fácil, ya que habíamos vivido más tiempo separados que juntos. Finalmente, mis padres consiguieron otra casa para que mi abuelo y yo pudiéramos vivir lado a lado con ellos. Así, logré retomar un estilo de vida cómodo, similar al que tenía con mi abuelo. Después del trabajo, toda la familia se reunía para cenar y ver la televisión, como cualquier otra familia. Después de mi matrimonio, mis padres se unieron a mi abuelo para vivir juntos. Ahora éramos una familia sin ningún tipo de incomodidad. La directora del orfanato fue procesada por mis padres, quienes estaban decididos a no perdonarla. Durante este tiempo, conocí a mi esposo, quien trabajaba bajo el fiscal a cargo del caso contra la directora del orfanato. Así, mi esposo se convirtió no solo en mi cónyuge, sino también en un amigo que conocía todos los detalles de mi pasado. Expresó un gran respeto por mi abuelo, y yo reflexiono sobre ello, preguntándome si hubiera podido manejar la situación de la misma manera que él lo hizo. No estoy segura de si hubiera tenido la capacidad de enfrentar las dificultades de la misma manera, habría sido un desafío. Amo y respeto a mi abuelo más que a cualquier otra persona en este mundo y espero sinceramente que viva mucho tiempo con buena salud. Muchas gracias por seguir esta historia. Espero que hayas disfrutado y encontrado valor en ella. Si te gustó el contenido y quieres ver más vídeos como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. De esta manera,
Serás el primero en enterarte cuando lancemos nuevas historias increíbles. También me gustaría invitarte a que dejes tu me gusta en el vídeo. Tu opinión es extremadamente importante para nosotros y nos ayuda a entender qué temas y formatos te gustan más.